Teorema de Roche-Frobenius. Este teorema nos permite determinar si un sistema lineal dado es consistente o no, y en caso afirmativo si es determinado o indeterminado. Para ello se utilizan dos matrices. La matriz de los coeficientes del sistema, a la que hemos denotado A, y la matriz ampliada, que denotaremos AB, que es la matriz A la que se le ha agregado una columna formada con los términos independientes del sistema. O sea que la matriz ampliada AB va a estar dada por los elementos A sub 1 hasta A sub nn y los B1 hasta los Bn. Definida ambas matrices y siendo el rango de la matriz A y el rango de la matriz ampliada los rangos de ambas, estamos en condiciones de enunciar el teorema, siendo n el número de incógnitas. El teorema dice, un sistema dado de m ecuaciones y n incógnita es consistente si solo si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada. En tal caso, si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, igual a n, entonces el sistema es consistente y determinado. Si el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada y es menor que n, que es el número de incógnita, entonces el sistema es consistente e indeterminado. En este caso, la diferencia h dado por el rango de A menos n, que es el número de incógnita, se llama grado de libertad del sistema. Fijando el valor h de incógnita, el sistema se convierte en determinado. Si el rango de A es menor que el rango de la matriz ampliada, el sistema es inconsistente. Solución de un sistema mediante el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan no es otra cosa que una derivación del método de eliminación de Gauss, que puede ser utilizado para hallar la solución de un sistema compatible determinado. Un alumno que ha estudiado con atención el análisis y la consistencia de un sistema se habrá percatado que para sistemas consistentes determinados el método de Gauss-Jordan proporciona de manera automática la solución del mismo. La mejor manera de comprobar esta afirmación es resolviendo un caso práctico, como lo haremos en el. Dado un sistema entonces de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, x1, 0x2, x3 más 2x4 igual a 1, menos x1 más x2 menos x3 menos x4 igual a 2, 2x1 menos 3x2 más 0x3 más x4 igual a menos 1, 0x1 más x2 más x3 menos x4 igual a 2. Nos piden estudiar la compatibilidad del mismo y en caso de que sea posible hallar su solución mediante el método de Gauss-Jordan. Aplicamos el método de Gauss-Jordan para estudiar la compatibilidad del sistema. Escribimos entonces los coeficientes de la matriz, incluidos los términos independientes entonces de la matriz ampliada. Nos queda entonces el arreglo que tenemos escrito ahí. 1, 0, 1, 2, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 2, 2, menos 3, 0, 1, menos 1, 0, 1, 1, menos 1 y 2. Bueno, para el método de Gauss-Jordan lo primero que hago es tomo un pivot, ¿sí? En este caso tomo el elemento A11, o sea, el que está en la primera fila, primera columna, que en este caso es 1. Dividimos la fila por el pivot, ¿sí? Y transformamos la columna donde está el pivot en 0. Entonces me quedaría, ¿sí?, toda la fila igual, porque al dividir por 1 me queda el mismo número. Y empezamos a trabajar con los elementos que están por debajo de la primera fila, ¿sí?, y lo que están, digamos, a la derecha de la primera columna. Entonces, transformamos el elemento A22, que era 1, en 1 menos 0, que es el elemento que está en la misma fila del pivot, y por menos 1, que es el elemento que está en la misma columna del pivot, dividido el pivot, que es 1 en este caso. Y me da como resultado 1. Para el elemento, ¿sí?, A23, que es menos 1, sería menos 1, menos 1, que es el elemento que está en la misma fila, por menos 1, que es el elemento que está en la misma columna, sobre 1, ¿sí?, igual a 0. Así para cada elemento de esta fila y de las filas que están por debajo de esa primera fila, ¿sí? Entonces tendríamos
Para, por ejemplo, el A34, o sea, el elemento que está en la fila 3, ¿sí? Término 4 que me quedaría que es 1, el A34, que sería 1, sería 1 menos 1 por 2, 2, ¿sí? El que está en la misma fila, por menos, menos 2 por 2, que sería el que está en la fila en la misma columna, dividido 1. Entonces me quedaría 2 por 2, 4, menos 4, menos 1, me quedaría menos, menos 5. ¿Sí? Porque es el elemento que está para 1 en la misma fila y en la misma columna. ¿Sí? Sería 1 positivo, menos 4, dividido 1, me quedaría entonces menos 3. Para el elemento 4, 5, este es el elemento que está en la fila 4, ¿sí? Columna 5. Entonces tendríamos, va a ser 2 menos 1, que es el que está en la misma fila del pivot, por 0, es el que está en la misma columna, dividido 1. Y eso me queda, entonces 1 por 0, 0, me queda 2. Luego tomamos otro pivot, repitiendo la operatoria. ¿Sí? El pivot que tomamos tiene que estar en fila y columnas distintas a donde tomamos el primer pivot. En general seguimos la diagonal principal. Entonces el pivot que tomaríamos ahora sería el elemento que está en la fila 2, columna 2. ¿Sí? O sea, el A22, que en este caso también es igual a 1. Dividimos la fila por el pivot y, por ejemplo, para hallar el término que quedaría, ¿sí? Dividimos toda la fila por el pivot, me queda igual y la columna se hace 0. Y ahora empezamos a trabajar con los elementos que no están ni en la fila ni en la columna del pivot. Entonces tomamos el término, por ejemplo, el que está en la fila 1, columna 3, que va a ser 1 menos el que está en la misma columna, que es 0, por el que está en la misma fila, que también es 0, dividido 1. En este caso entonces me quedaría que el término va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahora, tomo para 2, que es el elemento 1, 4. Va a ser entonces 2 menos 1, que es el elemento que está en la misma fila, y 0 es el que está en la misma, 1 es el que está en la misma fila y 0 que es el que está en la misma columna. Entonces me queda 0 por 1 sobre 1 y entonces me queda que el A14 nuevo va a ser 2. Supongamos tomamos otro elemento que va a ser el 3, 4. Para el elemento 3, 4 es fila 3, columna 4, va a ser menos 3. Menos 3 por el elemento que está en la misma fila, que es 1, por el que está en la misma columna, que es menos 3, dividido 1. Y eso me quedaría menos 3 más 3 me da 0. ¿Sí? Luego tomamos como pivot otro elemento distinto, o sea, terminamos con todos los elementos que están, ¿sí?, en la fila 3 y la fila 4. Cuando terminamos, tomamos otro pivot. Ese pivot tiene que estar en fila y columna distinta. En este caso podemos tomar, buscamos uno que sea igual a 1. ¿Sí? En la tercera fila tenemos menos 2, 0 y 6. Y en la cuarta fila tenemos 1, menos 2 y menos 1. Entonces tomamos el elemento, ¿sí?, que está en la fila 4, columna 3, que es igual a 1. Ahí está, para que nos sea más fácil trabajar con el pivot. Entonces ese término tomamos ahora como pivot, que están en la misma fila divididos por 1 y lo que está en la misma columna se transforman en 0. Entonces empezamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, para el término 1, 4 sería 2, que es el término que está en la misma, el que queremos cambiar, por 1 por menos 2 dividido 1 y me queda 4. Así con todos los términos que nos quedan, que serían, ¿sí?, lo que están en la tercera y cuarta columna, trabajamos con todos los términos.
Una vez que terminamos con todos los términos, buscamos otro pivot. Tomamos otro pivot distintos, pero acá, como vemos, nos quedarían. Tengo que trabajar en fila y columna distinta a la que trabajé. La única fila que me queda por trabajar es la tercera, donde tengo menos 4 y 4. O sea que tengo que elegir o el menos 4 o el 4 como pivot. Elijo el menos 4 como pivot, ¿sí? Y entonces dividimos la fila por el pivot y me quedaría entonces 1 y menos 1, ¿sí? Para el término fila 4, columna 4, fila 3, columna 4 me quedaría 1 y para la fila 4, columna 4 me quedaría, fila 3, columna 4 me quedaría 4 positivo, ¿sí? Entonces ahora el término, me quedan ya los términos entonces, los términos que están en la columna se volverían 0 y me quedan solamente los términos de la matriz ampliada, o sea, los términos independientes por trabajar. Entonces trabajo con el 2. 2, ¿sí? Menos 4, que es el que está en la misma columna, por 4, el que está en la misma fila, dividido menos 4, que era mi pivot. Y eso me da 6. Para el A25, o sea, fila 2, columna 5, me quedaría 3 menos, ¿sí? 1 por 4 sobre menos 4 y me queda 4. Para el término A45, o sea, fila 4, columna 5, que sería menos 1, menos 1, menos 4 por menos 2 sobre menos 4 es igual a menos 3. En este sistema, al tener 4 filas, podemos tomar hasta 4 pivots, ¿sí? Ya no tengo ninguna otra fila como para poder optar. Ya tomé uno en cada fila distinta. Me queda una columna, pero ya tomé todas las filas posibles. Como se puede apreciar, entonces en el último paso reconstruyo el sistema y me va a quedar x1 igual a 6, x2 igual a 4, x3 igual a menos 3 y x4 igual a menos 1. Quiere decir que el sistema es consistente. Bueno, ejemplo, resuelva el sistema x más y más 2z más w igual a 5. 2x más 3y menos z menos 2w igual a 2 y 4x más 5y más 3z igual a 7. Un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Armamos nuestra matriz ampliada, ¿sí? Con los coeficientes del sistema de la matriz, con los coeficientes del sistema y los términos independientes, que son 5, 2 y 7. Bueno, para comenzar entonces tomamos un pivot, en este caso el que está en la fila 1, columna 1, que es 1. Siempre tratamos de buscar un pivot que sea igual a 1. Entonces divido la fila por el pivot, me va a quedar el mismo valor y comienzo a hallar los términos de las otras filas y digamos de la fila 2 y la fila 3. Entonces, por ejemplo, tomo el término que está en la fila 2, columna 2, que va a ser 3, 3 menos 1 por 2 dividido el pivot que es 1, y eso me da 1, que va a ser el nuevo término que va a estar en la fila 2, columna 2. Por ejemplo, para el término A35, o sea, el que está en la fila 3, columna 5, que en este caso es 7, 7 menos 5, que es el término que está en la misma fila, y 4 es el término que está en la misma columna, dividido el pivote. Y eso me va a dar menos 13. Tengo ya, ¿sí?, así todos los términos de la segunda y tercera fila. Elijo otro pivot que esté en fila y columnas distintas. En este caso, de los términos que me quedaron, tengo tanto en la fila 2 como en la fila 3 un término igual a 1, ¿sí? Porque tengo que elegir fila y columna distinta. Entonces, en la fila 2 y en la fila 3 tengo un solo 1, que es el que está en la columna 2 y en la fila 3 también en la columna 2. Entonces tomo ahora el que está en la fila 2, columna 2, ¿sí?, como mi nuevo pivot, que es, ¿sí?, el término entonces A22 igual a 1. Entonces los términos que están en las mismas filas divido por el pivot y los términos que están en la columna se convierten en 0. Y analizo los otros términos.
como por ejemplo el menos 5, que está en la fila, ¿sí? Por ejemplo, para el valor que está, el término que está en la fila 3, en la fila 1, columna 3, que sería el 2, 2 va a ser 2 menos 1 por menos 5 dividido 1. Entonces, 1 por menos 5 me da menos 5. Como tengo un menos adelante, quedarían 5 positivo. 2 más 5, 7. Entonces, el nuevo término va a ser 7. Para 1 va a ser 1, el que está en la fila 1, columna 4, va a ser 1 menos 1 por menos 4 dividido 1. Como es menos 4, me quedaría 4 positivo. 1 más 4, 5. Entonces el nuevo término va a ser 5. Para el término A1, para el término que está, ¿sí?, en el 5, que sería fila 1, columna 5, sería 5 menos 1, ¿sí?, por menos 8. Y entonces, como es menos 8, sería más 8, 5 más 8, 13. ¿Sí? Ese es mi nuevo término. Lo mismo hago con los que están en la fila 3. Tomo, por ejemplo, el 7. 7 menos, tomo lo que está en la fila 3, que sería, el término que tengo que cambiar es el menos 5. Menos 5 menos 5 por 1 me quedarían más 5, menos 5 más 5, 0. Para el menos 4 me quedaría menos 4 menos 1 por menos 4, como tengo un menos adelante, me quedaría más 4, menos 4 más 4, 0. Y para el menos 13 me quedaría menos 13 menos 1 por menos 8, me quedaría más 8, menos 13 más 8, menos 5. Entonces, ya no tengo otro término, porque no tengo otra, en la última fila me quedó todo 0 menos el término independiente. Entonces, para la matriz A ya no tengo otro pivote, ¿sí?, distinto del menos 5. El rango entonces de la matriz A va a ser 2, ¿sí?, porque son las dos filas linealmente dependientes, o sea, las dos filas que no tengo todo 0. Y la única que para la matriz ampliada sí tengo un término todavía, que es el menos 5, que hace que la matriz ampliada tiene un término distinto de 0. Entonces el rango de la matriz ampliada es 3. El número de incógnitas es 4. Vuelvo a armar el sistema y me quedaría x menos 7z menos 5w igual a 13, y menos 5z menos 4w igual a menos 8, y 0 es igual a menos 5, que es inconsistente, ¿sí?, esta igualdad. Entonces el sistema es inconsistente, además, ¿sí?, por Roche-Frobenius, como la matriz, el rango de la matriz es 2 y el rango de la matriz ampliada es 3, el rango de la matriz es menor que el rango de la matriz ampliada, entonces el sistema es inconsistente.